Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos que nos siguen a través de estos videos. Mi nombre es Alonso Rosenberg Choto Godoy y este día me encontré por la mañana un video en YouTube realizado por el señor que se presenta como Braulio de la Torre del país de Colombia. El tema del video que él ha subido es cuestionamientos a la definición que hace la unicidad con respecto a la deidad, donde él afirma que cuestiona la definición que hace la unicidad con respecto a la deidad. Me pareció interesante el tema, pero al ver el video me encontré con que no tenía nada que ver con lo que los creyentes de la unicidad sostenemos acerca de la deidad, o de la naturaleza, la esencia de Dios o los atributos de Dios. Lo que encontré en este video es una defensa, o por lo menos el intento de una defensa, del dogma, de la creencia mal llamada doctrina de la Trinidad. Y me pareció bien hacer una respuesta a ese video. Para ello voy a nombrar las partes de este video y mi respuesta a sus palabras. El primer cuestionamiento que presenta don Braulio es que nosotros pedimos como creyentes de la unicidad evidencia bíblica de toda aquella doctrina diferente a la doctrina de la unicidad. Pero ¿acaso nosotros no estamos en el deber o en el derecho de exigir que toda aquella doctrina que se autodenomine bíblica no debe estar fundamentada en la Biblia? ¿Acaso nosotros vamos a creer en algo que se dice ser bíblico y que no esté en la Biblia? Me parece insano este cuestionamiento, porque nosotros estamos en el deber de pedir evidencia bíblica a la hora de poder creer en algo que se autodenomina bíblico. Sin embargo, cuando él presenta este argumento, esto lo lleva a reconocer que cuando nosotros les pedimos citas bíblicas, ellos no las tienen. Dice que nosotros debemos encontrar en la Biblia diciendo al Hijo que Él es el Padre, y que al Padre que es el Hijo, y que el Espíritu diciendo que es el Padre, y una sola ensalada. Dando a entender que si nosotros encontráramos estos versículos al modo suyo, como a Él le gustaría que dijese, entonces no habría problema y la unicidad tendría razón. Pero esto me parece solo una falacia, porque nosotros sí tenemos Biblia para fundamentar nuestra fe, mientras que los trinitarios no la tienen. No tienen cita bíblica que digan que Dios es tres, y la única que aparentemente les apoyaría, la coma juanina, la cual pues ya es más que evidente que solo fue un intento antiguo por establecer y fortalecer y propagar esa falsa doctrina o ese dogma de la Trinidad, la coma juanina. No tienen argumento bíblico para poder demostrar que el bautismo tiene que ser realizado invocando tres títulos sobre la persona que están bautizando. No tienen evidencia bíblica que les apoye en su idea de que Dios está compuesto por tres personas divinas, donde nos diga que el Espíritu Santo es igual o tiene el mismo derecho de ser adorado igual que al Padre o igual al Hijo. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que no hay Biblia que los socorra, ellos comienzan a buscar excusas para justificar su vacío doctrinal bíblico y dicen: ¿dónde está el versículo que dice que Jesús es el Padre? Y nosotros le citamos Isaías 9:6. Entonces ellos dicen: pero ahí no lo dijo Jesús. Entonces les decimos que Jesús dijo que además de ser el Hijo, es el Padre en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Jesús dijo que Él, además de ser el Hijo, Él es el Padre, porque es uno. Uno es el Padre y el Hijo, que es Jesús. Pero dicen que nosotros no queremos que Jesús diga así. Nosotros queremos que Jesús diga que solo es el Padre. Entonces, ellos no están de acuerdo con lo que Jesús dijo. No están de acuerdo con lo que Isaías dice. Ellos quieren una Biblia a su antojo, por no someterse a la Biblia que ya tenemos. Él dice: no hubiera discusión si nosotros encontráramos estos versículos en la Biblia, pero nosotros Biblia tenemos.
Nosotros tenemos Biblia para creer que Dios es uno porque en toda la Biblia así está escrito. Ahora, que Dios es tres, no hay Biblia. Nosotros tenemos Biblia para demostrar que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Ahora, para demostrar que se bautizaron invocando títulos, pues no hay ninguna parte en la Escritura. Nosotros tenemos Biblia para poder fundamentar y para poder hablar con autoridad la doctrina de la unicidad, que consiste en todo lo relacionado al Dios único. Pero el problema no es que no haya Biblia, porque la hay. El problema es que el politeísmo trinitario dogmático no quiere aceptar, no quiere creer lo que la palabra de Dios dice, lo que Jesús dijo. Después don Braulio saca a la luz el libro del hermano David Bernard, pero él no cuestiona, aunque cuestiona al hermano Bernard, él no cuestiona a Atanasio, a Tertuliano, al concilio de los concilios de Roma, al concilio de Nicea. Él cree de todo corazón lo que dice el catolicismo, mientras cuestiona al hermano Bernard, que se apoya en la Biblia. El concilio, es decir, el dogma de la Trinidad, que se basa en la confesión de Atanasio, reza así: adoramos a un Dios en la Trinidad y adoramos a la Trinidad en la unidad. Pregunto yo a don Braulio, ¿dónde nosotros debemos basarnos bíblicamente para decir que adoramos a la Trinidad? Porque según yo tengo entendido, solo hay que adorar a Dios. Dice también esta confesión, el credo de Atanasio, que debemos adorar a la Trinidad sin confundir las personas, ni separar la substancia. Porque una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo y otra es la persona del Espíritu Santo. Probablemente usted pueda decir, o don Braulio diga, no, pero es que nosotros no creemos en el credo, nosotros no confesamos el credo de Atanasio. Es probable que no lo confiese como tal, pero la esencia la llevan en su corazón, porque ustedes adoran a tres personas divinas, llamándole que es un Dios verdadero. Eso de que adoran a un Dios verdadero es una excusa para ocultar su verdadera creencia. Ustedes con sus labios dicen adorar a uno, pero en su corazón adoran a tres. Y aunque diga que 1000 veces usted, como le dijo al hermano hace rato, que si usted dice 1000 veces que Dios es uno, yo le digo 1000 veces que amén. Pero la verdad que lo dice nada más de labios. Pero en su corazón no cree que Dios es uno y único. En su corazón está creyendo que son tres personas divinas a las que hay que adorar. Y claro, le ponen a dar el adorno de que los tres son uno. Es ilógico atacar un escrito del hermano David Bernard de la unicidad cuando están respetando escritos politeístas de Atanasio. La palabra de Dios dice que Jesús es el enviado y en él tenemos el enviador. Pero don Braulio dice que Jesús nunca dijo yo soy el Padre. Y aunque sí lo dijo en Juan 10:30, lo que Jesús nunca dijo es yo soy la segunda persona de la Trinidad. Lo que Jesús nunca dijo es yo soy coeterno con el Padre y yo soy coeterno con el Espíritu Santo, que es la tercera persona. Esas son las cosas que Jesús nunca dijo, ni nunca las va a decir. Lo que sí dijo Jesús es que yo y el Padre uno somos. Esto demuestra que cuando atacan a la unicidad, ellos mismos se están atacando, porque al pedir evidencia bíblica y al cuestionar asuntos y poner palabras que justifiquen el dogma politeísta, esa creencia enraizada en la mente, pero no en la Biblia, entonces ellos mismos están dando las herramientas para cuestionarlos a ellos mismos. En el minuto 4 y en el segundo 12 de su video, dice don Braulio que Jesús nunca afirmó que el Padre estaba en la tierra. Don Braulio, esto solo confirma la mente restringida y estreñida que tienen los politeístas. Hacen a Dios limitado,
no creer que Dios estaba en la tierra cuando Jesús estaba en este mundo en carne, es ser más politeísta que los hindúes y más blasfemos que los ateos. Porque Dios estaba en Cristo y no solo estaba por estar, la palabra de Dios dice que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Decir que el Padre no estaba en la tierra es contradecir la Biblia abierta y descaradamente, porque Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La palabra de Dios nos dice que cuando Cristo nació, Él fue llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y si no es el Padre, Dios, el Padre con nosotros, pues entonces tiene que explicarme cuál otro Dios es. La palabra de Dios dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero si usted dice que en ese cuerpo no era la deidad del Padre la que habitaba, entonces le pedimos que por favor nos explique cuál deidad era, porque si no es la deidad del Padre, entonces ¿cuál es? Y si usted dice que es la deidad del Padre la que estaba en Cristo, y que Dios Padre estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, entonces debe retractarse, debe de negar sus propias palabras, hacerlas a un lado, botarlas y llegar a la conclusión que estaba equivocado al decir que el Padre no estaba en la tierra, porque si la Biblia dice que sí estaba. Pero esto solamente son unas pocas evidencias del grave error en el que se encuentran los creyentes de ese dogma politeísta. En su afán por atacar la doctrina bíblica del Dios uno y único, don Braulio se expone a ser definido como un hereje al negar que el Padre estaba en la tierra, solamente porque a él no le gusta la idea, o porque según él, Jesús no dijo eso, cuando en verdad sí lo dijo. Bueno, pero don Braulio dice que el hermano Bernard es quien enseña que Jesús es el Padre. Pero ¿de dónde saca esto don Braulio? La Biblia enseña que Jesucristo sería llamado admirable porque es admirable. La Biblia dice que Jesús será llamado consejero porque Él es el perfecto y completo consejero. La Biblia dice que será llamado príncipe de paz porque Él es el príncipe de paz. Que será llamado Dios fuerte porque Él es Dios fuerte. Palabra de Dios dice que será llamado Padre eterno. ¿Por qué, don Braulio? ¿Por qué no es el Padre eterno? No, don Braulio. Será llamado Padre eterno porque es el Padre eterno. Es absurdo, es ridículo pensar que Jesús será llamado consejero, admirable, que será llamado maravilloso, que será llamado Dios fuerte, porque lo es y que Él es todo lo anterior. Pero Padre eterno no, eso no lo es. No, eso es un grave error, es un inmenso error, engaño en el que los seguidores de Atanasio en el que ellos han caído. Por lo tanto, es razonable que considere lo que la palabra de Dios dice. Don Braulio dice que no hay cita donde Jesús afirme que Él es solo en la deidad. Esto dice por falta de conocimiento bíblico, porque si dejara a un lado las ideas romanas politeístas protestantes y escudriñara la palabra de Dios un poco más, pudiera comprobar que Jesús es el Logos hecho carne. Que Jesús es Dios manifestado en carne. Que Jesús es Dios con nosotros. Pero que al mismo tiempo Él es un hombre. Es hijo de hombre con humanidad. Jesús es Dios por su deidad y es hombre por su humanidad. No tenemos dos seres, tenemos un ser que es Dios hombre. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el hombre que resultó después de que el Espíritu Santo engendrara en el vientre de María y ésta concibiera y diera a luz al Hijo de Dios, quien es Dios manifestado en carne, no es otro Dios. No es Dios un modo, no es un rol para después volverse a convertir o transformar en el rol de padre o en el modo de padre. No, Dios no tiene necesidad de eso. Eso es ridículo. Ya que Dios está en la condición de hijo sin dejar de ser el Dios del cielo. La deidad del Padre es la misma deidad que está en el Hijo. Porque el Hijo no puede ser Dios
sin la deidad del Padre. La deidad del Padre es la que hace Dios al Hijo de Dios. No tenemos la deidad del Padre, más la deidad del Hijo, más la deidad del Espíritu. Esta es una sumatoria trinitaria. Pero nosotros no creemos en semejante error. Si hubieran dos deidades, ambos dejarían de ser dioses. Porque un atributo del verdadero Dios es su unicidad, la calidad de ser único. Si Dios deja de ser único, deja de ser Dios. Por lo tanto, la Trinidad no tiene Dios. La Trinidad no tiene Dios. Porque el verdadero Dios tiene un atributo que lo convierte en Dios. Y es que es único. Él lo dijo, yo no conozco otro Dios. Pero la Trinidad, el dogma de la Trinidad, hace que Dios crea y que Dios conozca a otros dos personajes divinos. Pero don Braulio dice que va a dar 3 versos que confirmen que Jesús no está solo en la deidad. Y él cita Juan 8:16, donde dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Pregunto yo aquí, ¿acaso aquí Jesús dijo que hay 2 seres que componen la deidad? Mire, honestamente da risa pensar siquiera que Jesús dijo eso, como afirma don Braulio. Esto es tan cómico, sacar del contexto para inventar el pretexto de la Trinidad es triste. El contexto de este versículo habla del testimonio del juicio de 2 o 3 personas, en un caso donde se necesitan 2 testigos. Dios no está dando una enseñanza de la composición de la Trinidad, de la deidad, de los 3 poderes. Nada que ver. Nada más está diciendo que un testigo es el Padre y otro testigo es el Hijo. Pero pregunto yo, ¿es correcto esto? Claro que es correcto. Jesús enseñó que un testigo es el Padre y otro testigo es el Hijo. Sí, Él lo enseñó. Aquí, sí, aquí lo enseñó. Pero enseñó Él que esas son 2 personas divinas y eternas y coeternas y que forman una... Eso nada que ver, eso no lo está enseñando. Entonces, no puede decir que esto es una doctrina sin interpretación, diáfana, o sea, transparente. Eso, nada más falso que eso, don Braulio. Eso es un invento. A lo menos es una malinterpretación. Pero es Dios en condición de Padre y es el Hijo de Dios quien es la manifestación de Dios en la carne. No hay 2 seres eternos coiguales. Ese argumento es más débil, es más que débil. Eso es demasiado superficial. Eso es abusar de las Escrituras. Lo que Jesús confirma es que el único Dios verdadero se ha dispensado de modo que ahora Dios, sin dejar su condición de soberano del universo, sin dejar la habitación de su morada, sin dejar de ser el Dios del cielo, vino a asumir una condición de hombre en Cristo, cuando su palabra, la palabra de Dios, fue hecha carne. Entonces Dios, estando en el cielo, vino también a estar en este mundo en condición de hombre, cosa que la Trinidad no puede entender porque tiene 3 dioses limitados. Uno en el cielo que no podía venir porque dejaba ahí arriba el trono vacío, entonces tuvo que mandar al otro, pero tuvo que mandar a la tercera persona que lo engendrara a la segunda persona, y una sola ensalada fantástica politeísta romana. Pero Jesús nunca se refirió a la composición de la Trinidad en este versículo. Nunca enseñó que deberíamos considerar a 3 seres para adorarles, ni siquiera en una unidad. Jesús nunca habló de 3 personas divinas. Eso es anticristiano porque Cristo nunca enseñó eso. Pero ellos creen en la verdad, aunque sus creencias nacieron en Europa y no en el corazón de Dios. Que Dios tenga misericordia. Pero después don Braulio mencionó otro verso, Juan 8:29, donde dice, el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo. Pregunto yo, don Braulio, ¿acaso aquí Cristo enseña que hay 2 seres divinos en la deidad? Para que usted diga que el Señor habló claramente que hay 2 en la deidad, que Jesús no está solo en la deidad. No, Jesús no está enseñando eso. Jamás enseñó Jesús eso, ni aquí ni en ningún otro lado. Lo que Jesús dice es que el Padre está con Él. Lo que Jesús enseña es que el Padre no está desconectado, dividido o lejano del Hijo, porque el Hijo y el Padre son uno. Que Dios es el mismo, ya sea en el cielo o en la tierra, ya sea en espíritu o manifestado en carne, es el mismo. Es lo que está enseñando el Señor Jesucristo.
que Él es el enviado y que Él es el enviador también, porque en Jesús tenemos el enviado, como tenemos el enviador, como Él dijo, el que me envió conmigo está, cosa que la Trinidad niega, porque niega la Biblia diciendo que el enviador se quedó en el trono sentado allá, pasivo, tranquilo, sin ningún compromiso con la humanidad, y que mandó al segundo de la deidad. Entonces, esa pasividad convierte a un Dios hasta en cierto punto injusto según la doctrina el dogma de la Trinidad. Pero lo que el Señor está diciendo es que Dios está en el cielo y está en la tierra simultáneamente manifestado en carne. Si ellos están tan convencidos que son dos, ¿por qué Jesús nunca dijo yo y el Padre, dos somos? Yo le aplaudo, yo le felicito si Jesucristo dijera yo y el Padre somos dos en la deidad. Pues fuera fantástico, pero nunca vemos una cosa semejante a esa. Jamás. Nunca Jesús dijo yo y el Padre somos dos diferentes. Entonces, todos creemos que son dos diferentes, pero Él dijo que son uno. No. Entonces todos debemos creer que Dios existe como Padre y que Dios existe en otra, es decir, la segunda persona como Hijo y Dios existe en una tercera persona como Espíritu. Tampoco. Dios es el Dios del cielo y Dios es Dios en condición de hombre también. Él mismo Dios. Él es el Dios de la gloria y es el Dios con nosotros. Él era el Dios que estaba con sus ángeles ahí arriba y Él es el mismo Dios estaba con los seres humanos aquí, manifestado en carne. No hay otro. Lo que quiere dejar en claro don Braulio es que en la deidad hay un ser que manda a otro ser divino. Lo que quiere dejar en claro don Braulio, cosa que es antibíblica, es que un ser divino le obedece a otro ser divino, porque aquel que tiene más potestad lo mandó al otro, a la tierra. Pero yo le quiero decir a don Braulio que desde el momento que uno de sus dioses, o como usted dice que no son dioses, ¿verdad? Pero son personas divinas. Pero cuando una persona divina que es coeterna y todopoderosa, porque sus atributos no se los quita, pienso yo. Pero entonces, como usted le atribuye deidad a estas tres personas, entonces una persona no debería estar supeditado, no, supervisado, no podría estar bajo el gobierno de otro Dios. En el momento que una de las personas divinas en las que usted cree se someta a otra persona divina, deja de ser divina. Porque mi Dios es soberano. Mi Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere, cuando Él quiere y por medio de quien Él quiere. Él no recibe órdenes de nadie, mucho menos de otro ser divino. Por lo tanto, el dogma trinitario ridiculiza a sus seres divinos porque pone a uno más alto que otros dos, otro en medio y el último de todos que le obedece a los otros dos. Es absurdo, es ridícula esa creencia. Pero después don Braulio menciona en su intento por decir que Jesús no es solo en la deidad, a Juan 16:32, donde dice: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿A dónde dice aquí? ¿Dónde vemos aquí que Jesús dice que no estaba solo en la deidad, don Braulio? ¿A dónde vemos nosotros que aquí dice Jesús que el Padre no está solo en la deidad? No hay ni siquiera un asomo de esta enseñanza. Cristo está publicando que el Padre está en Él. Eso es lo que viene enseñando el Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús quería que la gente supiera es que el Yahweh del Antiguo Testamento, a quien ellos conocían y adoraban, estaba delante de ellos en Él. Es absurdo imaginar que Jesús vino a enseñarle a un pueblo monoteísta que Él era otro igual al Padre, cuando el Padre les había enseñado por siglos que Él es único. ¿Cómo presentaría Jesús a un Dios que les había tomado el pelo, que les había mentido por siglos, diciéndoles que Él era uno, que no conocía a nadie, que nadie estaba con Él? Pero ahora viene Jesús diciendo: sí, yo estaba con Él, pero el Padre se los había ocultado.
Eso no tiene ninguna lógica. No podía el Señor venir y presentar a un Dios que les había mentido. Al contrario, el deber del Señor era venir y presentarles la verdad, la confirmación de todo lo que ellos habían oído por años. El Señor Jesús vino a confirmar la doctrina del Dios uno y único. Nadie creería tanta locura. Pero Él les dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Está más que claro lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Sin embargo, el dogma antibíblico de la Trinidad de personas divinas juega con la mente de la gente sencilla, haciéndole creer que el Hijo vino a presentarse por primera vez a un pueblo monoteísta que había recibido el mandamiento de adorar al único Dios. Pero Jesús no estaba enseñándole eso a los judíos monoteístas, que lo vieran idéntico a su Jehová, que lo vieran igual a su Dios único. Eso es completa y absolutamente absurdo. ¿Por qué no decirlo? Es ridículo. Dice don Braulio que nosotros le creamos al Señor Jesús y no al hermano Bernard, cuando lo que está haciendo él, este don Braulio, es defender los credos de Europa y está tergiversando toda la palabra de Dios sin creerle al Señor Jesús. Y termina diciendo su video que la unicidad, el problema de la unicidad se vuelve más terrible cuando nosotros debemos demostrarle a Él que el Espíritu Santo dice que Él es el Padre y que Él es el Hijo. Nosotros tenemos evidencia que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Salmo 2:7 de manera profética dice: Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Está más que claro que el Dios del Antiguo Testamento iba a engendrar en la Virgen. Pero en Mateo vemos que a María se le dijo que lo que había, que ella iba a concebir del Espíritu Santo. Así se le dijo a José, que ella había concebido del Espíritu Santo. Lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, don Braulio, eso es lo que usted debería explicarnos a nosotros. ¿Por qué y cómo es que la primera persona de la Trinidad engendra, según Salmo 2:7, y en Mateo capítulo 1 encontramos a la tercera persona engendrando? ¿Acaso la segunda persona tiene dos padres? ¿Acaso María fue visitada por dos personas divinas que vinieron a engendrar en ellas? El terrible problema no es para nosotros. El terrible problema es el dogma de la Trinidad, que no tiene respuesta para esto. Y si la buscan, pues de hecho tendrían que rebuscarse y salir con un invento. Pero no pueden explicar esto. Además, cuando el pueblo judío se convierta al Señor Jesús, el velo se quitará, porque el Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor Jesús, ahí hay libertad. ¿Acaso hay dos espíritus que traen libertad? ¿O el Espíritu Santo es el Espíritu del Cristo glorificado? Como lo dice 1 Corintios 15:45, que el primer Adán fue hecho alma viviente y el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Jesucristo es el espíritu vivificante. La palabra de Dios así lo dice. Filipenses 1:19 le llama el Espíritu de Jesucristo. Jesús dijo a sus discípulos que él les habló del Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce, que ellos lo conocían a este Espíritu porque moraba con ellos y después llegaría a morar dentro de ellos. También dijo que el que creyere en él, de su interior correrían o brotarían ríos de agua viva, en referencia al Espíritu que habían recibir todos los que creyesen en él. Entonces, nosotros no tenemos ningún terrible problema como lo intenta mostrar don Braulio, porque nosotros tenemos Biblia suficiente, que Jesús es el Espíritu. Lo que ellos no tienen es ni un solo versículo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, por lo tanto, el dogma de la Trinidad está en la calle, en bancarrota, no tiene Biblia.
cuando la doctrina de la unicidad de Dios está en todas partes de la Biblia, muy claro. Eso sí es diáfano, don Braulio. Claro, y interpretaciones privadas, Dios es uno, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. No dice Dios es tres, al único y trino Dios, eso jamás, eso nunca jamás va a estar en la Biblia, aunque muchas personas desgraciadamente creen así. No porque la Biblia lo diga, sino porque eso pues viene de Roma, pero prefieren creerle más al Papa. Lamentablemente. Por lo tanto, el terrible problema que el trinitarismo tiene es que debe demostrarnos a nosotros que el Espíritu diga que Él es la tercera persona, que Él es el último de todos, o al menos que Él compone la Trinidad, pero eso es absurdo porque no existe. La doctrina de la unicidad es 100% bíblica. En cambio, el dogma de la Trinidad nació en la mente de unos miembros de una iglesia deformada y corrupta a lo sumo, como es la Iglesia Católica Romana. Don Braulio acusa al hermano Alexander Cerrato de no tener un verso que diga que Jesús es solo en la deidad. Pero le pregunto yo, ¿dónde está el verso que diga que Jesús está acompañado en la deidad? No existe. Que Dios es un modo, eso nadie lo dice. Que Dios se ha manifestado de diversos modos, formas, he escuchado algunos hermanos decir, pero que Dios es un modo, me parece algo ridículo que alguien piense o sugiera una cosa de esas. Por lo tanto, mejor no inventemos en nuestros argumentos. Mi invitación después de toda esta reflexión es que dejen de creerle a Atanasio, dejen de creerle al Concilio de Nicea, dejen de creerle al Papa, dejen de creerle a Roma. Dejen de creerle a Tertuliano, créanle a Jesucristo, créanle a Dios, crean en la Biblia, crean en el Evangelio, crean en lo que Dios dice, en todo el Nuevo y el Antiguo Testamento, que Dios es uno y único. La palabra unicidad se desprende de único, como la palabra Trinidad se desprende de trino. Si la Biblia habla del Dios único, entonces hay unicidad en la Biblia. Si la Biblia habla del Dios trino, hubiera Trinidad en la Biblia. Pero vemos que la Trinidad es algo extra bíblico y antibíblico porque contradice al Dios uno y verdadero que se manifestó en carne y al cual conocemos como nuestro Señor Jesús, Dios nuestro, Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador Jesucristo, Dios mío y Señor mío. Fue un gusto haber podido refutar el video de don Braulio de la Torre, esperando pues que aquellos hermanos y amigos que han visto este video y quieran comentar y quieran el video y quieran hacer alguna sugerencia o petición de algún tema que quiere que nosotros pues podamos considerar, lo pueden hacer al final pues de este video. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús y diga lo que la palabra de Dios dice. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús.